Juan José de Jesús Esparragoza Moreno nació el 3 de febrero de 1949 en Huixopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa, una región que décadas después sería conocida como una de las principales cunas del narcotráfico mexicano. Algunas bases de datos estadounidenses registran una fecha alternativa de nacimiento, pero la más aceptada es la de febrero de 1949. Badiraguato formaba parte del llamado Triángulo Dorado, una zona montañosa entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde durante décadas prosperaron los cultivos de marihuana y amapola. Allí también nacieron otros futuros líderes criminales que dominarían el tráfico de drogas en México. A diferencia de muchos narcotraficantes de su generación, Esparragoza buscó una carrera dentro de las instituciones gubernamentales. Durante su juventud, ingresó a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, DFS, una agencia de inteligencia y seguridad mexicana que durante los años 70 fue acusada de estar infiltrada por el narcotráfico. Fue en la DFS donde comenzó a construir relaciones con policías, funcionarios y futuros narcotraficantes que marcarían el rumbo de su vida. Su apodo, el Azul, surgió por el tono de su piel. Durante los años 70, México se convirtió en una ruta esencial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En esa época, surgió el grupo que después sería conocido como el Cártel de Guadalajara, encabezado por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo. El Azul se integró al círculo cercano de estos líderes y se convirtió en uno de los operadores más confiables de la organización. Diversas investigaciones lo señalan como uno de los fundadores o arquitectos del grupo criminal que centralizó el tráfico de drogas en México durante los años 80. Su experiencia como policía le permitía algo que pocos tenían: acceso a información gubernamental, contactos dentro de las corporaciones de seguridad y capacidad para negociar con distintas facciones. Mientras otros capos utilizaban la violencia para expandirse, Esparragoza desarrolló una reputación distinta, la del negociador. En 1985 ocurrió uno de los eventos más importantes en la historia del narcotráfico mexicano: el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. La presión de Estados Unidos provocó una ofensiva sin precedentes contra el Cártel de Guadalajara. Los principales líderes comenzaron a caer. Caro Quintero fue arrestado. Don Neto fue capturado. Félix Gallardo terminaría encarcelado años después. Mientras muchos jefes eran perseguidos, el Azul logró mantenerse en las sombras. Su habilidad política y su bajo perfil le permitieron sobrevivir a una de las mayores crisis del narcotráfico mexicano. Tras la caída del Cártel de Guadalajara, el negocio se fragmentó. De esa división surgieron varias organizaciones: Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana. Durante este periodo, el Azul actuó como puente entre distintas organizaciones criminales. Diversas fuentes lo describen como un operador con gran capacidad diplomática dentro del mundo del narcotráfico. Mientras otros líderes buscaban protagonismo, él se concentró en mantener alianzas y resolver conflictos. Fue durante esta etapa cuando comenzó a consolidarse como una de las figuras más respetadas del crimen organizado mexicano. Con el inicio del siglo XXI, el Cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Los nombres más visibles eran Joaquín Guzmán Loera Ismael Zambada García. Pero detrás de ellos aparecía una tercera figura menos conocida: Juan José Esparragoza Moreno. Analistas, periodistas e investigadores comenzaron a describirlo como uno de los verdaderos estrategas de la organización. Su función principal era mantener la estabilidad interna y facilitar acuerdos entre facciones rivales. Incluso fue señalado como mediador en conflictos entre las familias de El Chapo y El Mayo. Mientras otros líderes aparecían constantemente en los medios,
o protagonizaban enfrentamientos violentos, el Azul permanecía prácticamente invisible. Su capacidad para evitar capturas lo convirtió en una leyenda. Durante años, fue uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. El FBI mantuvo una ficha activa en su contra y las autoridades estadounidenses lo acusaban de conspiración para importar y distribuir drogas. En junio de 2014, comenzaron a circular reportes sobre la muerte de El Azul. La versión más difundida indicaba que había sufrido un accidente semanas antes que le provocó lesiones graves en la columna vertebral. Mientras se recuperaba en un hospital privado, sufrió un infarto y murió a los 65 años. Sin embargo, surgieron múltiples versiones sobre la fecha exacta, el lugar de fallecimiento, la existencia o no de un cuerpo, la autenticidad de los informes médicos. Algunas versiones indicaban que sus cenizas fueron trasladadas a Sinaloa poco después de su muerte, pero nunca hubo una confirmación pública contundente. De hecho, años después las autoridades estadounidenses continuaban manteniéndolo en algunas bases de datos de búsqueda, alimentando teorías de que su muerte pudo haber sido simulada. Juan José Esparragosa Moreno fue diferente a la mayoría de los grandes capos mexicanos. No construyó su reputación mediante videos, entrevistas o exhibiciones de poder. Su influencia surgió de algo más difícil de medir: la capacidad de negociar. Durante más de 4 décadas sobrevivió a guerras entre cárteles, operaciones militares, capturas masivas y cambios políticos. Mientras otros líderes caían, él permanecía invisible. Por eso, para muchos investigadores del crimen organizado, El Azul no fue simplemente otro narcotraficante, fue el hombre que aprendió a mover los hilos desde las sombras, y aún después de su presunta muerte, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas en la historia del narcotráfico mexicano.